amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga? Bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos y aquí hablamos sobre dos cosas específicas: música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte a este canal y seguirnos en todas las redes como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona súper preparada. Una persona que si no lo sigues en las redes sociales deberías hacerlo, especialmente en el formato de Facebook, porque esta persona escribe increíble, trae unos puntos de vista especialmente sobre teología y la iglesia que creo que son necesarios para que todos podamos crecer y aprender. Este pana tiene un resumen súper impresionante, cuenta con un bachillerato en ciencias sociales, una maestría en artes con concentración en justicia criminal y también otra maestría de divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es pastor, es teólogo, es profesor. Hoy con nosotros está el pastor Eliezer Burgos Rosado. Maestro, bienvenido. Te bendiga. Muchas gracias a ti, ¿verdad? Y a la audiencia. Agradecidos por esta oportunidad que nos dan de estar aquí compartiendo, precisamente en ese llamado de teología de la calle. Entonces vamos a aterrizarle a todo el mundo cómo es que las reflexiones teológicas, ¿verdad? Se ven en la vida cotidiana nuestra. Amén. De verdad que gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, pastor. Quisiéramos hablar con usted sobre varias cosas. Usted, como les mencioné, escribe unos artículos, entre otras cosas, súper interesantes, además de estos dos libros que lo puede conseguir tanto en Casa Norberto como en Amazon. De esto vamos a hablar más tarde, pero ambos libros súper interesantes y súper necesarios, especialmente enfocados a la eclesiología o la iglesia. Así que, antes de entrar en esos temas, profesor, quisiera que nos contara un poco, pastor, cómo Cristo llega a su vida, cómo surge ese llamado, cómo surge ese interés también en la fe y sobre todo no solamente en la fe como algo individual, sino en la capacitación eventualmente para servir a la iglesia. Pues mira, la realidad es que, voy a tratar de hacerte una historia larga, corta, pero la realidad es que desde bien pequeño, yo tengo bien pequeño un recuerdo bien vago donde pues iba ocasionalmente con mi mamá y mi papá. Nosotros somos naturales de Morovis y yo no sé, nunca he sabido por qué. Nosotros llegábamos a la iglesia de discípulos de Cristo de Ciales Pueblo. Y nosotros pues tengo un recuerdo vago de esa época. Yo era bien pequeñito, digamos algunos 4 o 5 años, que era el salón de párvulos. Luego de eso, mi tío comienza a pastorear en la iglesia de discípulos de Cristo del barrio Univón en Morovis. Y él entonces nos buscaba a mi hermano y a mí, nos llevaba a la iglesia. Mami ya no iba a la iglesia, ni mi papá. Y nosotros íbamos con mi tío, hasta que mi tío, ahí pues, básicamente nuestros primeros años como cristianos, ¿verdad? Desarrollándonos en el liderazgo de la niñez, fueron ahí en esa iglesia de Univón. Y mi tío se movió a pastorear, si no me equivoco, creo que fue a Maná, en Corozal, algo así. O Naranjito, no recuerdo bien. Uno de los pueblos cercanos de allí de Morovis. Pues entonces dejamos, pues ya no teníamos quien nos buscara a nuestra casa para llevarnos, pues el barrio de Univón pues era bastante retiradito de nuestra casa. Pero ya entonces ya estaba en el tiempo de ser adolescente. Entonces, siendo adolescente, yo por decisión propia, ¿verdad? Pues caminaba desde mi casa hasta el pueblo, que allí estaba la iglesia de Discípulos de Cristo del pueblo. Y allí, pues, digamos, algunos 10, 15 minutos caminando, pues llegaba allí a la iglesia y pues me fui desarrollando como líder joven y tuve mis primeras experiencias en lo que es la predicación. Así que tuve ahí desde ese entonces el llamado pastoral, un llamado pastoral que yo pues sencillamente en mi humanidad yo me negaba, no quería aceptarlo. Por eso te digo un cuento largo corto, porque luego de eso estuve 17 años de mi vida huyéndole a ese llamado. Yo no quería ese llamado, yo no lo quería aceptar. Y entonces pues me dediqué, yo fui tan atrevido, yo hacía, en la escuela superior, yo hacía las pruebas estas que hacen de aptitud vocacional. Y me salía que si abogado, que si juez. Y entonces decía en una parte ministro, sacerdote. Y yo para allá no miraba. Y yo, pero ¿y por qué me sigue saliendo eso ahí? Y yo lo resumía. Y mira, lo que Dios quiere es que yo sirva. Pues yo en el servicio público, yo puedo servir. Pues fui candidato, yo fui legislador municipal en Morovis. Yo no sé si ese récord se ha roto luego, pero yo fui el legislador municipal más joven que juramentó en Morovis. A los 20 años yo estuve juramentando como legislador municipal. ¡Wow! A los 20 años. Así mismo. Entonces estuvimos 4 años allí. Luego de eso, pues aspiré
a ser representante de distrito, pues no tuve éxito. Luego aspiré a presidir el comité municipal con miras a ser candidato a alcalde de Morovis. Tampoco tuve éxito. En ese entonces, mi esposa éramos novios y ella no le gustaba la política. Yo le dije, mira, tranquila, yo puse esto en las manos de Dios. A todas estas yo estoy alejado de la iglesia. Yo puse esto en las manos de Dios y si es de la voluntad de Dios se va a dar y si no, pues no se va a dar. Pues nada, cuento largo corto, para que no me quedaran ganas, llegué tercero en la contienda porque no habían 4. Así que, y pues de ahí vino el proceso, ¿verdad? Donde mi esposa y yo nos casamos. Fue interesante, ¿verdad? Eso, otra conversación que podemos tener en otro momento, pero la realidad es que quien recibe la voz de Dios para decir tienes que moverlo, aceptar el llamado que le hice, fue ella. Ella no sabía nada del llamado, ella estaba ajena a todo esto. De hecho, ella era activa en una iglesia católica. Ya. Luego ella me cuenta que el sacerdote de la iglesia donde ella se congregaba, que era la iglesia, que le llaman la iglesia sin paredes, es un mediador en el volcán en Bayamón, Padre Mario le da la comunión el último domingo antes de la boda y le dice, hoy es la última vez que yo te voy a dar la comunión, porque tú no vas a regresar aquí. Y pues, así estamos ahí, tuvimos ese proceso y ella pues me empujó a aceptar todo este camino y me ha estado ahí ayudando, recorriendo este camino y gracias a Dios pues lo hemos aceptado y ya hemos comenzado en el mes de diciembre del 2025, comenzamos como pastor asistente en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde, en Candelaria Arena, Tuabaja. Brutal. Ahí tienes el verdadero resumen. Pastor, esto me resulta súper interesante. Por todo lo que puedo escuchar, usted tiene como un trasfondo o una vocación realmente de servir a las personas en la posición donde esté, sea desde alguna posición pública como dentro de la iglesia. Y eso me lleva al tema de la teología pública. He visto que usted, como comentamos, escribe un tipo de artículo, no sé si es en base mensual o semanal, para el Publica Theology. Eso mismo, Publica Theology. So, ¿qué es la teología pública? ¿Cómo podemos definir la teología pública? Y sobre todo, ¿cómo eso impacta a los feligreses que no tienen idea qué es teología pública y tal vez muchos de los pensamientos o ideas que sostienen dentro de la iglesia y dentro de su vida cotidiana derivan o tienen que ver con teología pública? Pues mira, básicamente yo voy a tratar de hacer una síntesis para no complicarnos la vida. Nosotros tenemos muy mala percepción de la teología y pensamos que la teología tenemos que estar caminando por las nubes. Y pues yo lo quiero explicar de una forma bien sencilla. La teología pública es sencillamente la reflexión teológica de nuestra fe incidiendo en la vida pública, en cómo, ¿verdad? Nos manejamos. Porque pues sí, nosotros vivimos en una sociedad y todo lo que hagamos, si nosotros queremos promover cambios sociales, pues nosotros tenemos que movernos en esa dirección porque gústenos o no, el campo político, las transformaciones sociales se dan en el ámbito de la política. Y pues sea de una forma activa como candidato o no activa como candidato, todos y todas tenemos alguna incidencia, ¿verdad? Dentro de lo que es la vida pública. Así que nosotros, ¿verdad? Como cristianos, pues nosotros somos cristianos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Y a mí me divierto mucho escuchando cuando la gente dice, no, porque eso son cosas del mundo. Bueno, pues yo no sé, porque que yo sepa, yo transito por las calles del mundo para llegar a mi iglesia que está en un lugar del mundo. Yo no me monto en un cohete ni me voy en una nube para llegar a mi iglesia. En el carro de Eliseo. Así que pues, la realidad es que, pues mira, hay una incidencia pública y las cosas que suceden, pues todos los entornos, todas las decisiones gubernamentales inciden en la vida de las personas que tenemos ahí en la iglesia. Oye, a lo mejor usted me está viendo y está pensando en que los precios del petróleo se están disparando por un conflicto que pues uno pensaría que no tiene nada que ver con nosotros porque no están cayendo las bombas en nuestro patio, pero la realidad es que sí tiene que ver porque nos afecta el costo de vida y por ahí se va todo en cadena, viene el aumento en la factura de luz, el combustible de los vehículos. Así que esas cosas uno las atiende en la oficina pastoral. Pues uno tiene que trabajar con la teología pública en ese aspecto. Ahora que menciona eso, tal vez esa es la coyuntura donde mucha gente o algunas personas
tomaron para crear partidos, por ejemplo, como el Partido Dignidad y otros antes de eso, que ahora todo el mundo piensa que el Partido Dignidad es como que la primera vez que se hace un partido como religioso, por así decirlo, o con una base de fe fuerte, cuando hemos visto partidos católicos, etcétera, en el pasado. De ahí tal vez nace esta preocupación o este interés tal vez de un sector eclesiástico de crear un partido político que se enfoque específicamente o que trabaje desde la política cosas concernientes a la fe. Mira, la realidad es que de ahí era que se supone que salía lo que es la teología política. Yeah. La teología política entonces surge, ¿verdad?, en Europa y era con la intención de formar este tipo de grupos para adelantar ciertas agendas que concernían a la vida de fe. Yeah. Pero, vamos, espérate, la vida de fe no, la vida religiosa, ¿verdad? Estamos hablando de dogmas religiosos que se están tratando de adelantar en la vida política. Una cosa son los dogmas religiosos y otra, bien distinta, son lo que es la vida y los valores del reino. Eso es bien diferente porque mientras los dogmas nos prohíben esto, esto y esto y esto, la vida del reino nos ofrece libertad con esto, esto y esto. Así que, y eso, ¿verdad? Lo podemos dialogar en detalle. Sí, por favor. Pero la realidad de todo esto es que si tú me preguntas a mí, una opinión muy personal desde mi reflexión teológica, Please. La realidad es que para adelantar la agenda conservadora, liberal, lo que usted quiera llamarle, usted no necesita crear un partido político como iglesia para hacer algo. Así que, si me pregunta desde mi óptica, la creación de un partido como Proyecto Dignidad era innecesaria y eso lo estamos viendo como prácticamente se han desinflado y lo han terminado de desinflar. ¿Por qué? ¿Por qué es innecesaria? Porque usted es cristiano en el trabajo, usted es cristiano en la iglesia, usted es cristiano en su casa, usted es cristiano donde quiera que se pare, hasta en la fila del banco. Así que si usted quiere adelantar sus valores cristianos, pues usted lo hace desde donde usted esté. Y si usted pertenece a X o Y partido político, pues usted adelanta su agenda a través de ese vehículo. No hay la necesidad de crear un vehículo distinto para inventar la rueda que ya está inventada. Vamos a abundar en ese punto que usted especificó sobre una cosa es adelantar dogmas cristianos o teológicos versus los valores del reino, porque usualmente creo que ahí hay una confusión donde la gente piensa que es lo mismo, son sinónimos, esta es la misma vuelta y no necesariamente, especialmente dentro, creo yo, dentro de contextos protestantes evangélicos donde el reino tiene como que tanto significado, porque por ejemplo, usted y yo tal vez podemos estar de acuerdo en que el reino, estamos hablando del reino de Dios, pero otras personas utilizan reino cada vez que quieren hablar sobre diezmos y ofrendas para adelantar el reino de Dios, y cuando otras personas hablan de reino están hablando tal vez de su organización eclesiástica, de plantar campus y no sé qué vuelta. So, si nos puede abundar ahí en esa diferencia entre adelantar dogmas cristianos, no sé si forzarlos también, que ahí entra también la ley de libertad religiosa que pasó el año pasado, que si quiere aprovechar también la conjetura por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esos valores del reino y los dogmas que tal vez se empujan a través de partidos políticos? Lo primero es que si tienes diferentes dimensiones de reinos, lamento explotártelos todos en este momento y decirte que es solamente un reino. Jesús instauró un solo reino, ¿verdad? Dice Marcos, el reino de Dios se ha acercado. Tienes en Mateo entonces las bienaventuranzas que están en el Sermón del Monte, que viene a ser, si lo quieres trasladar a la vida política, el Sermón del Monte es el equivalente a lo que es el discurso inaugural de un presidente, un gobernador, cuando lo están instalando. Ahí es que están los lineamientos de lo que va a ser su gobierno. Pues eso es lo que es las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Jesús nos está dando, ¿verdad?, cuáles son los valores del reino ahí. Así que, ¿qué es lo que nos habla Jesús? Mira, de justicia. Jesús no está hablando de justicia. Jesús no nos está hablando de, mira, no hagas esto, no hagas esto. De hecho, vamos más para atrás. Nos vamos al Antiguo Testamento. La ley mosaica son 600 y pico, no me acuerdo el pico. Creo que son 13. 613 por ahí de mandamientos distintos y se simplificaron en 10. Jesús lo simplificó más todavía en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Mira, si tú amas a Dios como sobre todas las cosas y amas a tu prójimo, pues tú no tienes por qué estar excluyendo y diciendo quién entra a la iglesia y quién no entra a la iglesia.
Y lamentablemente los dogmas deciden quién entra a la iglesia y quién no entra. Y a veces somos tan aventureros que nos atrevemos a decir... Ese tipo me gusta, aventurero, está duro. Nos atrevemos a decidir quién se salva y quién no. Mira, hermano, o sea, yo en una ocasión, ¿verdad? No voy a decir dónde ni quién fue, pero yo estuve en un funeral de una persona que cometió suicidio. Y yo escuché al pastor que estaba predicando decir, ya fulanito se perdió su alma y ahora nos toca a nosotros defender nuestra fe. Mira, mi hermano, yo creo que el próximo muerto iba a ser yo, porque a mí me empezó a acelerar el corazón. O sea, ¿cómo es posible que en un momento de vulnerabilidad de esa familia tú los estás alejando de Dios? Porque ya entonces, ¿qué ellos van a decir? Ah, pues si Dios no quiso recibir a mi papá, no lo quiso recibir en el cielo porque cometió suicidio, pues entonces pues yo no quiero pertenecer a ese Dios, yo no quiero ser parte de ese Dios. Y ahí entonces seguimos con los discursos de miedo. Yo he visto un billboard que dice, si Dios viene hoy, te salvarás. Sí, entonces, pues, yo no sé, ¿verdad? Si quizás tú lo recuerdas también, a lo mejor un poquito más joven que yo en ese particular, pero yo recuerdo ver por televisión un programa que se llamaba Momentos Proféticos. ¿Esos eran los pastores de Utuado? Sí, que tenían en la parte de atrás un montón de recortes de periódicos. Con Rusia y Chile. Y con un palito iban así señalando y esto. Sí, era un señor calvito él con la esposa, me acuerdo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va llevando eso? Pues le va llevando a la gente un miedo. ¿Y dónde está el acceso a un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que te recibe, un Dios que te quiere recibir tal y como tú eres, que no importa cómo tú eras, que no importa... Mira, yo siempre digo, Dios no hace acepción de personas y qué bueno, porque si hiciera acepción de personas, yo no estuviera aquí. No me hubiese recibido a mí, pues yo no he sido un santo en este mundo. Así que este grupo, ¿verdad? De los dogmáticos tienden a poner un Cristo tan y tan y tan elevado que es tan difícil de alcanzar que ni ellos mismos lo pueden alcanzar. Entonces se ponen tan legalistas que mira quién nada más y nada menos es el paladín de los conservadores. Nada más y nada menos que el presidente Donald Trump. ¡Wow! Un individuo que dijo en su juicio que él podía hacer y tocar a la mujer como él quisiera. Un individuo que sale culpable por delitos de fraude, donde en el caso se ve que pagó a una mujer porque no dijera nada porque había tenido relaciones con ella. Pues mira, en mi barrio eso le dice que por salvar un árbol han quemado todo el bosque. Ahora que usted habla de quemar bosque por salvar un árbol, ya que estamos aquí, ni modo. Algo que yo hablé en estos días o hice un post sobre esto fue el asunto que, de nuevo, a mi percepción, lo que yo creo que yo he visto, y de nuevo, lo que yo he visto a través de las redes sociales, porque los algoritmos ahora funcionan que a mí me enseñan una cosa, pero a usted le enseñan otra, a mi esposa otra, y a todo el mundo le enseñan otra, y tal vez estamos viendo realidades distintas a través de lo que nos enseñan del teléfono. Pero de nuevo, lo que a mí me ha mostrado el algoritmo o las redes sociales, que es el medio que yo uso para informarme ahora mismo, ha sido un silencio bastante fuerte en cuanto al tema de todo lo que ha salido con los archivos Epstein y todos los pocos nombres que hemos encontrado, porque se han redactado un montón y otros. Yo pensé, como yo crecí escuchando, de que había gente y sectas que comían niños y que bebían sangre y que practicaban orgías masivas y toda esa vuelta y súper inmoral, que cuando salieran estos archivos confirmando esas cosas, iba a haber una explosión dentro de la iglesia de unidad para denunciar eso. Como que mira, lo que antes se consideraba una teoría de conspiración y que crecimos escuchando, como que estas sectas satánicas escondidas aquí y allá, ahora se confirmaron que son verdad, pero se esperaba que fueran de, qué sé yo, de Hollywood. Y resultó ser que no era Hollywood nada más. Había un montón de gente acá que sí, conservadores o de valores y cosas que... Entonces creo que para salvar unos cuantos árboles de este lado han preferido quemar el bosque con el silencio. No sé cómo usted lo ve. Esa ha sido mi percepción a través de todo este proceso con este revolú de los Epstein Files. Yo pensé que la iglesia iba a ser más vocal. No sé cómo usted lo ha visto. Mira, la realidad es que tienes algo de razón con lo del algoritmo. Ya.
voy a hacer un paréntesis, la solución infalible del algoritmo empieza a consumir cosas que no necesariamente son las que tú estés de acuerdo para que el algoritmo entienda que también te interesa ese tema, ¿verdad? Claro. Y así te mantienes al tanto. Yo trato de entrar a todo, porque así pues me mantengo al tanto, claro. Y puedo tener una base, ¿verdad? Para formar una opinión en algo. Pero tienes razón, ¿verdad? En parte de lo del algoritmo, pero ¿por qué digo en parte? Porque no ha sido el algoritmo el que ha silenciado lo de los archivos Epstein. Ya. Ha sido realmente el grupito que lo ha mantenido en silencio. Y vamos, no nos llamemos engaños, independientemente sean demócratas o republicanos. Estados Unidos siempre se ha dirigido por algo que se conoce como el gobierno permanente. Yeah. Y eso existe, no importa quién esté en el poder. Ese famoso Deep State. ¿Ah? El Deep State. Sí, que no importa quién esté en el poder, ese grupo va a atender sus intereses. Yeah. Y no importa, quien esté en el poder es una figura accidental, porque realmente va a terminar respondiendo a ellos. Yeah. Si nosotros lo vemos aquí, pues nosotros terminamos respondiendo a la Junta de Control Fiscal, pero eso es otra vuelta, ¿verdad? Por la colonia que somos. Pero en ese sentido, ¿por qué la iglesia, y qué triste, ¿verdad? Que tengamos que hablar de la iglesia en ese particular, porque como iglesia deberíamos estar pendientes a que todo esto salga, no importa quién salga mojado ahí. Porque es que tenemos, ¿verdad? Que quitar las vendas de lo oculto. Pero lamentablemente, dentro de la iglesia, pues están los que estamos a favor de que todo esto se destape y poner los puntos sobre las IES y denunciar las cosas como son. Pero también está el otro grupo de que no, pues es que se nos daña el paladín de la justicia de lo moral. Y no podemos permitir que el paladín de lo moral se nos dañe. Entonces, es triste, ¿verdad? Porque pues, me viene a la mente la foto aquella icónica del 5 de enero cuando el paladín de lo moral salió con la Biblia haciendo así, ¿verdad? Levantándola. Y luego de eso, pues, creó una Biblia, se llamaba The God Bless America Bible. La vendían, creo que era $69. Para pagar su defensa de su caso por inmoralidad. O sea, tipo millonario. Un tipo millonario. Entonces, pero usas la Biblia para eso. Mira, yo predicaba en estos días y hice la referencia a lo del conflicto de Irán, de Israel, ¿verdad? Y yo veía cómo gente aplaudía al paladín de lo moral. ¿Dentro de su congregación? No. En general, ok. En general, por eso es que lo traigo, ¿verdad? O sea, veía como gente aplaudía al paladín de lo moral y que él ha adelantado nuestra agenda, nuestros valores y esto, lo otro. Entonces, pues, mira, no hay manera de justificar la violencia, punto. Si yo soy cristiano, yo no puedo justificar la violencia. Y mucho menos en defensa de alguien que pisotea mi fe, aprovechándose, ¿verdad? Aprovechándose de lo que es los sectores conservadores, de los pueblos cristianos, para adelantar ciertas agendas. Entonces, te doy esto, pero por este otro, hago esto otro, y así, pues tú haces silencio con lo otro. ¿Verdad? En buen español, un quid pro quo. Y eso realmente nosotros tenemos que denunciarlo, nosotros no podemos ser partícipes de eso. Y pues el silencio muchas veces de la iglesia puede hacernos cómplices en ese particular. Así que, no, que eso no es algo que nosotros como iglesia nos debamos meter. Pues mire, decía el teólogo Desmond Tutu que cuando tú ves una injusticia y decides no decir nada, has elegido el lado del opresor. Malanga con pique. No, yo 100% de acuerdo. Por alguna razón esto me trae a mente ese famoso texto bíblico de las cartas de Juan donde habla sobre el anticristo y habla sobre la amistad con el mundo. Y usualmente, por lo menos en esta página, se critica mucho que aquí esta gente son unos mundanos porque si la gorra, o que si los aretes, o que si la ropa, o que si la música urbana, que la defienden y que todo eso es que el mundo se metió a la iglesia. Pero me llama la atención que muchas veces cuando vemos situaciones como estas, de cómo personas inmorales utilizan la fe y utilizan toda la organización de la iglesia o cierto grupo dentro del cristianismo para defender o utilizarlos como escudo, como que mira, yo le doy unas cosas
en beneficio de otras, no pueden ver cómo eso también es amistad con el mundo y cómo de cierta forma puede sonar controversial, pero es como si la iglesia estuviera trabajando para el anticristo. Como trabajando para el espíritu de este mundo. Y yo digo, mano, ¿sabes? Sí, yo no estoy diciendo que nuestra teología es infalible, ni cosa por el estilo, pero, mano, yo creo que como cristiano esto debe ser bastante claro. Entonces me da la impresión de que eso se ha convertido, o ciertas posturas político-sociales se han convertido en el nuevo ídolo de la iglesia. No sé cuán cierto, cuán distante estoy de eso. Es un fenómeno que se llama el nacionalismo cristiano. Nacionalismo cristiano, ¿verdad? Y pues ciertamente han tenido un nuevo ídolo, tanto que se critica, ¿verdad? Por desconocimiento. Mira, se critica por desconocimiento. Muchos protestantes suelen decir, no, que los católicos adoran imágenes. Mira, eso es desconocimiento, porque es que si tú te vas a lo bíblico, ¿verdad? Vámonos a punto literal en la Biblia, donde la Biblia prohíbe y habla de adorar imágenes, eran pueblos que sencillamente sustituían completamente a Dios por imágenes, ¿verdad? Y creaban unas imágenes. Lo misma vuelta la podemos traducir a los tatuajes. La Biblia lo que habla de marcar su cuerpo era porque precisamente marcaban en términos idolátricos su cuerpo para algún ritual, alguna adoración, pero poco a poco, ¿verdad? Te ha ido en esa misma premisa, te has ido contestando las diferencias entre los dogmas y el reino, los valores del reino, porque, vamos, la gorra. Pues ahora, pues bendito sea Dios, pues me ven un pastor aquí con gorra, pues mira, pues sí, pues uso gorra, cuando estoy trabajando con los jóvenes, de hecho, no me estás viendo los tenis, pero estoy en tenis también. Cuando estoy con los jóvenes de la iglesia, cuando estoy con los jóvenes de la iglesia, pues mire, pues estoy en esa, ¿sabes? Porque realmente ellos tienen que sentirse parte y que yo sepa a mí, si Jesús llega hoy y se me para de frente, yo sé que me va a recibir con la gorra, sin la gorra, con tenis. Pues es que, vamos, seguimos con los legalismos y no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Pues mira, pues no me acerco a ese Dios que sencillamente no me deja permitir nada. Dios nos llamó a ser libres. Eso no es libertinaje. Eso no es libertinaje, no es hacer lo que te venga en gana. Esa es la clásica. Dentro, ¿verdad?, de lo que son los lineamientos. ¿Pero cuáles son los lineamientos? El filtro es lo que dice Jesús. Pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? Ya, sencillo. Te dicen que tienes que excluir a una persona porque piensa así. Que tienes que excluir a esta persona porque tiene X preferencia sexual. Pues pregúntate qué hubiese hecho Jesús si Jesús lo hubiese abrazado. El Cristo que yo predico y el que yo creo, lo hubiese abrazado y lo hubiese acompañado y lo hubiese seguido pastoreando. Y ese soy yo lo voy a seguir pastoreando. Bello. Pastor, hablando sobre eso mismo de estos ídolos que hemos sustituido y hemos creado, usted escribió un artículo llamado Nuevo Orden Mundial, Nuevo Orden Mundial o Nuevo Ídolo. Y este artículo está súper interesante. Quiero citar unas palabras que usted escribió para hablar directamente sobre el tema de la escatología. Yo sé que mucha gente cuando escucha esta palabra como dice, el diablo, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué representa? De eso quisiéramos hablar y cómo la escatología de la iglesia ha evolucionado un poco a través del tiempo. Especialmente cuando mencionó esto del programa de Momentos Proféticos aquí en Puerto Rico. Yo me acuerdo estar en la sala de casa de abuela viendo el programa con abuela y era como que, tía, ya, Cristo, fíjate que viene esta noche. Nos fuimos, si no estás ready, te quedaste. Dice una porción de su artículo en el Nuevo Orden Mundial o Nuevo Ídolo. Cuando el miedo guía la fe, la escatología se degrada en refugio ideológico y el poder adquiere un brillo sagrado. Así, lo que se denunció como amenaza se celebra como salvación siempre que prometa protección. Estas son palabras de usted en este artículo y me pareció súper interesante, especialmente en el contexto de la escatología o del tema del fin de los tiempos, porque a pesar de que no nos damos cuenta muchas veces y ya tal vez hay gente que se queja, no, ya este tema de que Cristo viene, no se habla tanto, no se predica tanto, no tenemos personas ya como Gille que estaban con el Cristo viene todo el día, ya eso como que se ha perdido. Aún así, como vemos el fin de los tiempos y como vemos qué va a suceder o lo que creemos que va a suceder en el fin de los tiempos, moldea
creo yo, toda la práctica teológica de la iglesia y del individuo, la sociedad y cómo se relaciona con las distintas personas. O sea, cuando usted está hablando de que el miedo, cuando el miedo guía la fe, la escatología entonces, o cómo vemos el fin de los tiempos, se convierte en un refugio ideológico y el poder adquiere un brillo casi sagrado, me parecen palabras súper importantes porque creo que es lo que estamos viendo en todo esto que está pasando. Cuando estamos grabando esto, acaba de pasar lo de Irán, este fin de semana. Entonces, crecimos escuchando, no, Irán, Irak, Afganistán, y China, y Rusia son estas tierras, Gog, Magog, no sé qué cuento, y hay que destruirlo. Pero a la vez que entonces ocurre un enfrentamiento que Estados Unidos se mete o cualquiera de los aliados o whatever se mete, es como que, no, esto es lo que hay que hacer porque hay que destruir, qué sé yo, el Islam, o hay que meternos aquí y convertir estas naciones porque solamente cuando se predique todo el evangelio entonces va a llegar este fin. Y todo es como que con esta rueda escatológica de utilizar el miedo como esa arma o esa nueva fe, esa nueva esperanza de la escatología. ¿Cómo usted ve este tema de la escatología con el miedo y todos estos refugios ideológicos que se han convertido ahora a través de todas estas situaciones políticas? Me está curioso eso que dice, ¿verdad? De que tenemos que trabajar, ¿verdad? Para difundir el evangelio, para que pues termine el mundo, como si nosotros tuviésemos prisa porque avance a terminar el mundo. Mire, Jesús nos encomendó llevar el evangelio, pero no era con miedo de porque se iba a acabar el mundo. Era para acercar la salvación a las personas. No importa si el mundo se acaba mañana, se acaba en 20 años, se acabó ayer. No importa. Nosotros tenemos que seguir expandiendo el evangelio, no porque sea una cuestión de miedo. ¿Por qué? El miedo, cuando yo hablo ahí, ¿verdad? En esa cita, el miedo tiende a utilizarse como una herramienta de poder, ¿verdad? Vamos a traducirlo a lo más básico posible. Una relación donde hay un hombre maltratante, todo el tiempo está a su esposa manteniéndola pisada de una manera de miedo. Pues le mete miedo que si económicamente, le mete miedo con los hijos, le mete miedo con que mira, nadie está contigo, solamente soy yo. Con violencia. Entonces, con violencia. Pues entonces, ese tipo de relación, pues claro que ella se mantiene ahí, pues si la tienen el miedo. Entonces, yo como pastor, yo no quiero que la gente me llegue a la iglesia porque tiene miedo. Yo lo que quiero es que la gente llegue a la iglesia porque una búsqueda genuina, ¿verdad? De que, mira, yo he probado todo y todo, o sea, como dice el corito, ¿verdad? Prueba todo te falla, prueba a Cristo. Pues, mira, yo he probado todo, nada me ha salido. Pues, mira, prueba a Cristo para que tú veas. No va a ser color de rosa. Si alguien, tú estás viendo este podcast ahora mismo, si alguien te ha dicho a ti que el evangelio es color de rosa, yo tengo que pedirte perdón porque te mintieron. Te mintieron, no es color de rosa. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Así que si tú llegas a una iglesia, tú no estás llegando a un club donde no vas a tener problemas, donde no vas a tener situaciones, donde estás a salvo de una bomba nuclear, ¿sabes? No es nada de eso. Tú estás llegando a un lugar donde cuando se te caen los brazos, porque se te van a caer, hay una comunidad de fe que está dispuesta a levantarte tus brazos. Así que dentro de eso, pues, ¿cómo esta herramienta de miedo se ha convertido en un nuevo ídolo? Y la realidad es que poco a poco tú miras, volvemos al paladín de lo moral, tú miras cómo lo han exaltado de una manera de que no, este es el que nos representa. Mesiánico el pana. Sí, no, mesiánico el pana. A niveles que ahorita lo mencionaste. Mira, no saques un reel ahora diciendo que yo dije esto, pero lo cierto es que a veces pareciera que ese es el anticristo. Porque en la forma en que lo exaltan, mira, ¿sabes? De verdad, yo exalto a Cristo. Ese es el que yo exalto. Entonces, todo el tiempo le damos poder a otras cosas que no tienen nada que ver y tú los escuchas predicando y que si el enemigo esto, el enemigo lo otro, pues mira, que se chave el enemigo a mí. El mío tiene más poder. El mío tiene más poder. Yo recuerdo una vez, yo me encontré en un lugar que había un trabajo, ¿verdad?, de brujería y alguien me dijo, no, mira, no toques eso. Yo, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si el mío es más fuerte, el mío es más poderoso, yo no le tengo miedo a eso. Pues mira, sí, obviamente uno no juega con lo espiritual. Claro. Me encomiendo al Señor, o sea, Señor, protégeme, cuídame. Pero
¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar metiéndole miedo a la gente? No, no. O sea, Dios es amor. Dios es amor. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo es al mundo, completo, completo. Sean cristianos, no sean cristianos. O sea, y por eso ahí traemos lo de la ley de libertad religiosa. Yo como cristiano, yo no necesito que se me privilegie mi fe. Yo lo que necesito es que el gobierno me dé los servicios básicos por los cuales yo también pago como contribuyente. No es porque me los tienes que dar porque son gratis. Así que el mundo debería moverse en una cuestión de justicia. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo a lo que eran los valores del reino. El reino es justicia. El Sermón del Monte, irónicamente, se ha convertido en, por lo menos lo que yo he visto, como en ese tema donde no, el Sermón del Monte es importante, Jesús lo dijo, pero tú sabes, no lo podemos coger literal, hay que interpretarlo y es como que abusador. ¿Qué más, sabes? ¿Qué más tú quieres que Jesús te diga para que el amor, la justicia, la paz, todos los frutos del Espíritu los podamos tomar en serio? Algo que me llama mucho la atención también cuando usted compartió este artículo es que dice que el nuevo orden mundial ha mutado hacia la idolatría de figuras políticas, sustituyendo la fe por la búsqueda de seguridad y control cultural. Cuando usted dice eso, obviamente, creo que es más que evidente para todo el mundo que estamos viviendo en medio de una batalla cultural y la guerra cultural que se ha metido en la iglesia o la hemos adoptado, o ha empezado en la iglesia, no sé cómo lo queramos definir, pero creo que el tema que usted tocó aquí, tal vez un poquito más implícito, es el tema del poder. Es mi percepción que, por lo menos en este lado occidental, nos hemos acostumbrado tanto al poder y a estar en posiciones de autoridad, en el gobierno o lo que sea, que nos cuesta imaginarnos un mundo donde ser cristiano y no estar en poder, no estar en posiciones de autoridad, es casi contradictorio. Entonces, vemos cristianos en otras partes del mundo, cristianos coptos, en Siria, en otros en China, qué sé yo qué más, donde el gobierno y todas las estructuras están en contra de ellos y los admiramos como que, wow, esta iglesia que persevera a través de la persecución y a pesar de la persecución, pero aquí no, aquí... qué bueno por ellos, pues estamos orando, estamos enviando misioneros, no sé qué más, pero aquí no, aquí tenemos que mantenernos en las posiciones de autoridad porque estamos resistiendo. Nosotros somos ese escudo para evitar que la maldad prospere y se propague y qué sé yo qué más. Y me da la impresión que es como que un amor al poder que tenemos y la seguridad que trae el poder que se ha convertido también en ese nuevo ídolo de ese nuevo orden mundial, por así decirlo, que estamos persiguiendo. No sé cómo usted vea esa relación entre el poder y la iglesia, por lo menos en nuestro contexto ahora de lo que está hablando el paladín de la moral y toda esta vuelta. Aquí en Puerto Rico también creo que tenemos personas así, ¿sabes? No hay que ser muy... ¿sabes? Basta con unas vacaciones de fin de semana en Puerto Rico para saber la vuelta con la gobernadora y con todo su séquito y toda su gente, que más o menos tienen una postura bastante similar, por no decir casi de imitar lo que está pasando en los Estados Unidos, y que están tratando de ganarse el voto de nuevo de los cristianos que por miedo a perder el control en esta batalla cultural dicen, pues espérate, para perder, pues no, papi, con esta o con este pana. Por más inmoral, por más que tú digas, no, papi, no hay manera que este tipo sea cristiano, que está... Es el que nos mantiene por ahí en la línea. ¿Cómo usted ve esa relación del poder y el cristianismo? Pues mira, es bien lamentable porque Jesús no estaba pendiente al poder. De hecho, si te recuerdas el relato bíblico, los hijos de Zebedeo que estaban pendientes. Ajá, el trono. Ajá, la cuestión del poder. Y Jesús le dice que su reino no es de este mundo. Así que dentro de eso, ¿verdad? Es una mala costumbre. Y vamos, no es porque tiene que ver por las iglesias ni porque sean cristianos. En nuestra humanidad todo el tiempo estamos buscando el control de las cosas, ¿verdad? Y el poder. Claro. Y el poder por definición, ¿verdad? Y la política también por definición no es mala. Es para qué la utilizas, ¿verdad? Hay un proverbio que dice más o menos, un proverbio popular, ¿verdad? Que dice más o menos algo de que buena cosa es tener la fuerza de un gorila, pero usar la fuerza de un gorila es propio de un tirano. Así que, pues mira, pues sí, la realidad es que como nosotros como iglesia nos quitamos, nos descontaminamos de ese deseo de poder. Pues es una reflexión que tenemos que hacer como iglesia porque entonces tenemos algo tan sencillo como las teologías de la prosperidad.
Donde entonces empezamos a predicar de que no, que tú tienes que pactar, tú tienes que dar esto para que Dios te bendiga de esta manera. O sea que entonces con ese discurso, pues si alguien no está ofrendando y pues de momento tiene una crisis de salud, pues lamentablemente pues fue porque no ofrendó. Eso es tan equivalente como en los tiempos bíblicos cuando se decía que tú eras ciego porque pues, tu familia o tú han cometido algún pecado. Entonces, todo el tiempo es un asunto de control. Volvemos al asunto del miedo. No hay necesidad de tú estar en ese control de poder. Vamos a traer entonces el conflicto de Irán, ¿verdad? Donde tienes cristianos aplaudiéndolo. Primero, porque es el paladín de la moral que está dirigiendo la operación. Y segundo, porque es defendiendo al pueblo de Israel. Y lo curioso es que si tú te vas a buscar la información, mira, hazte una búsqueda sencilla en Google. Váyase a buscar a Google cuántos cristianos hay en Israel. Representan menos del 3% de la población en Israel. Así que decir hoy que Israel en el siglo XXI es el pueblo de Dios es lo más errado que usted puede decir, ¿verdad? Y lamentablemente hay iglesias donde lo tenemos hasta en el altar. La bandera. No, déjame decir, no lo tenemos, no. Yo no lo tengo. Hay iglesias que lo tienen, ¿verdad? La bandera de Israel en el altar. Entonces, a mí me resulta curioso porque si tú piensas que Israel es el pueblo escogido de Dios, Israel hoy en el 2026 es el pueblo escogido de Dios, pues tú mismo te estás excluyendo del pueblo de Dios. Porque que yo sepa, tú no eres israelita, preséntame el certificado de ciudadanía. O sea, entonces, aplauden y defienden que están atacando a Irán porque Irán es un estado islámico. Pues mire, ahí estamos en el tema de la ley de libertad religiosa. Tan malo es un extremo como el otro. La realidad es que yo no necesito que el gobierno de mi país sea un gobierno cristiano. Yo necesito que los líderes, ¿verdad?, tengan valores que vayan de acuerdo a lo que yo vivo. Y a la hora de elegir, pues yo decido a quién elijo de acuerdo a esos valores, pero no son valores para controlar, no son valores para adelantar nuestra agenda, no son valores para legislar la Biblia. La Biblia no necesita ser legislada. Yo digo, cuando nosotros como iglesia perdemos el tiempo en adelantar que se aprueben leyes para prohibir cosas porque la Biblia dice, yo creo que estamos fallando a nuestra labor de educar a nuestra gente, de disipular a nuestra gente en las iglesias. Porque si tú disipulas a las personas en las iglesias, tú sabes, y muy bien, que no vas a robar, no vas a matar, no nos volvemos. Jesús lo simplificó a 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que en los extremos son malos. Esa ley de libertad religiosa, mañana, porque vamos, toda esta gente que tú estás mencionando, de que están buscando votos ahí, precisamente. Ajá. Eso es lo que hacen buscando votos. Las velas se están moviendo para donde sopla el viento. Normalito. Si el viento soplaba para una religión distinta al cristianismo, créeme que esa vela la iban a poner ahí porque ellos, su culto es al poder. No es a la fe que usted está viviendo, pero usted le hacen creer de que no, sí, es que yo abrazo tu fe. Ahí lo voy a mencionar por nombre, un Gregorio Matías que empieza una entrevista diciendo, Dios te bendiga, y 3 doritos después está insultando al oponente. Es real, es 100% real. A mí me da, bueno, no sé, pero... Me da mucho de esto porque, como usted dice, las velas van para donde el viento sople. Hace 8 años eran los más progresistas. Hace 8 años eran los más progresistas, de acuerdo con las agendas que venían de Estados Unidos, porque quien estaba en el poder, que si Obama, el otro, proponía leyes a favor de X, Y, Z, pues acá el gobierno corría por la de ellos. Por ahora, como este gobierno, pues me entiende. Entonces, anyways, el tema de Israel me parece súper interesante. Y me parece súper interesante porque cerró con el punto que me parece que es crucial, que es la educación cristiana. Yo creo que si nos enfocáramos bien en educar a las personas, a educar a los discípulos de Cristo, refiriéndome a los seguidores de la nueva denominación, me refiero a todos los que somos cristianos y cristianas, que seguimos a Jesús, no crearíamos lo que yo creo que es una dependencia que existe un poco
donde, por ejemplo, usted que es pastor, cada vez que alguien tiene que tomar un tipo de decisión, depende mucho, no sé si le ha pasado, depende de lo que, voy a ver qué el pastor me dice y lo que el pastor me dice, eso es lo que yo voy a hacer. Y creo que a veces, aunque obviamente sí es necesario el consejo y la ayuda y el pastor y la figura pastoral en la vida de las personas, muchas veces hay una dependencia como que si el pastor no me dice o si el pastor me dice, pues olvídate. Y mucha gente se reguinda de eso, como que si el pastor me dice, mira, esa persona yo creo que no te conviene, el pastor me dijo que no. Y como el pastor dijo, papi, esa es la voz de Dios, punto y se acabó. Entonces la educación cristiana creo que juega un rol importante porque si hubiera mejor educación cristiana, no estoy diciendo que no la haya, este tema de defender a Israel como pueblo de Dios, donde Dios entonces tiene dos esposas, tiene la iglesia, que es la esposa espiritual, pero tiene la esposa física, que es Israel, que es una locura de por sí, no tendría tanta fuerza en nuestras iglesias. No estaríamos poniendo banderas de Israel, soplando chofares, poniendo candelabros y 20 cosas que yo digo, mano, está cool, todo lo que tú quieras, si te gusta la historia, lo que sea. Pero una cosa es eso y una cosa es que porque tú creas que tienes eso en el altar de tu iglesia, estás más cerca de Dios o tienes un favor de Dios o eres parte del pueblo de Dios, es como que, pues, mano, pues entonces la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo no valieron nada. Para eso, pues, vamos a circuncidarnos todos de nuevo y ya. Exacto. Y se acaba el problema y así nos aseguramos que somos parte del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces creo que la educación cristiana juega un rol bastante importante en ese asunto. No sé cómo usted vea el tema de la educación cristiana en nuestras iglesias, en nuestro contexto hoy, que hay tanta información y que todo el mundo tiene acceso a toda la información aquí y ahora. Ahí diste en el clavo, porque tenemos acceso a mucha información. El problema de hoy no es falta de información, es la información saturada. Y entonces, ¿cómo empieza gente? Vamos, en estos días con el conflicto de Irán, tú empiezas a ver y tienes que aprender a discernir cuál de esos videos son inteligencia artificial y cuáles son reales. ¡Qué locura! Entonces también tienen los disparateros profesionales que se ponen a decir cosas y porque la Biblia dice sin ningún tipo de análisis. Mire, cuando usted se acerca a un texto bíblico, usted tiene que comprender dos cositas. Que el texto tiene una distancia. ¿Cuál es esa distancia? El contexto, ¿verdad? Donde se trabajó, ¿verdad? Y del contexto donde nosotros hoy lo estamos leyendo. Ahí hay una diferencia cultural, hay una diferencia de tiempo, hay una diferencia, you name it, de lenguaje. Lenguaje. Entonces, pues, todo eso tú tienes que buscar la manera de reducir esa diferencia a la hora de leerlo en el 2026. Y ahí entonces vamos a hacer esa lectura. Tú haces una lectura hermenéutica donde tú lo pones a dialogar con lo que pasa en tu contexto hoy. ¿Sabes? Estoy pensando, qué sé yo, algún pasaje que pudiera darnos luz de eso ahora. Vamos, el famoso de... Es que está caliente. El clásico. No, el famoso de que Pablo dice que la mujer se tiene que callar en la iglesia. Tacho, de ese tema yo no puedo hablar de las redes porque le he mandado 3 videos, uno back to back que ya me tienen por el piso. Yo sí, olvídate. Pues saludos, pues me van a coger a mí ahora entonces con ese. Mira, la realidad es que yo escuché hace poco, decían que era un pastor, yo no sé, porque yo también le pongo asterisco cuando veo esas cosas. Un pastor que decía que, como Pablo decía que la mujer tenía que callar en la iglesia, pues entonces no podía ser pastora la mujer, que una mujer, las palabras que él decía era una iglesia con pastora es una iglesia sin pastor. Y eso a mí me llamó la atención porque, vamos, ¿usted es cristiano o es paulino? ¿Qué hizo Cristo? Cristo le dio libertad a la mujer. Cristo le dio voz a la mujer. Vamos al relato de Marta y María. María no escogió la mejor parte porque se libró de hacer los quehaceres de la casa. María escogió la mejor parte porque fue la que quiso sentarse, a aprender, a prepararse, a buscar esa relación con su maestro. Eso es todo. Entonces, la mujer samaritana, Jesús le da voz, la escucha, la atiende cuando todo el panorama social de su época decía, tú no te puedes acercar a ella. Jesús la liberó de eso. Y vamos entonces al relato de la resurrección. Si no fuera por esas mujeres, hoy no tuviéramos entonces evidencia, ¿verdad? Y voz de que de que Jesús resucitó. Entonces,
¿Cómo es eso de que la mujer se tiene que callar? Pues usted tiene que ir al contexto, ¿verdad? Social de su época, que si usted se va a ese contexto social, a lo que se estaba refiriendo Pablo era que mientras había una reunión donde nosotros estamos aquí hablando, pues entonces las mujeres que usualmente estaban alrededor en la reunión no podían estar cuchicheando para que no interrumpieran la conversación. Eso era todo. Si te vas al contexto social de eso. Entonces, pues aquí hay una cosa que se llama exégesis, que es cuando tú extraes del texto, y hay otra que se llama eisegesis, que es cuando tú le insertas al texto. Así que de esos tenemos un montón por ahí que jalan los pelos, ¿verdad?, a la Biblia a como les conviene. Y pues es lamentable, y por eso entonces la educación es importante. Bien importante, ¿verdad?, que nosotros como iglesia demos una educación cristiana sólida, y también es nuestra responsabilidad como creyentes buscar, orientarnos, ¿verdad? Pero también usted lea y también discierna, porque pues cualquiera escribe por ahí cualquier barbaridad y no necesariamente está escribiendo algo que sea edificante para usted. Al final del día, lea muchos libros. Yo que tengo libros escritos, pues sí, que bueno, tengo libros escritos. Mi libro no le va a salvar a usted. A usted tengo un encuentro con la Biblia. Mi libro informa, la Biblia transforma. Así que usted lea mi libro, no me crea todo lo que dice ahí. Váyase a la Biblia, usted búsquelo, estúdielo. Si llegamos a las mismas conclusiones, qué bueno. Y si no llegamos a las mismas conclusiones, pues nada, pues nos damos la mano y nos tomamos otro café y seguimos hablando de eso. Pastor, hablando sobre eso, ¿cuáles son los retos que usted considera son los retos más importantes y más apremiantes para la pastoral ahora mismo en nuestro contexto político, cultural que estamos viviendo? ¿Cuáles son los retos que la pastoral está enfrentando y va a enfrentar tal vez en los próximos 5 o 10 años, que debemos empezar a preocuparnos, y no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos como iglesia para poder estar listos y listas para esos retos que o ya estamos viviendo o vamos a vivir como iglesia? Mira, la realidad es que el reto de los adultos mayores en nuestra sociedad es bien grande. Prácticamente tenemos unas generaciones que están envejecidas, y entonces quienes están disponibles para cuidarles también están envejecidos. Entonces, pues los jóvenes pues se nos están yendo del país. Tenemos también jóvenes que a lo mejor se han quedado, pero están tan saturados y tan agobiados que no tienen tiempo para nada. Mira, hace poco yo estaba hablando con una senadora y yo le estaba diciendo, mira, deberían considerar un proyecto de ley donde, según se dan aquí licencias para cuanta bobería hay, se dé una licencia donde uno pueda llevar a sus padres a citas médicas. Porque ¿cuántos jóvenes que están trabajando hoy quisieran poder llevar a sus padres a una cita médica, pero no pueden porque si no, no cobran? Entonces ellos tienen hijos, tienen que mantenerlos. Entonces, ¿dónde está ese balance? Pues es un reto, ¿verdad? Nosotros como iglesia, donde debemos atenderlo. Es un reto también poder ser una voz profética en medio de todo esto, porque lamentablemente tienden a etiquetarte. Ya veré en los comentarios aquí etiquetas de que este izquierdoso, este zurdo, esto, lo otro. Pues mire, yo ni profeta. ni derecho, ni zurdo. Yo soy de Cristo, punto. Al final del día, cuando usted me vaya a juzgar a mí, júzgueme por cómo Cristo me hubiese juzgado. Así que yo en eso duermo tranquilo con eso, pero lamentablemente es un reto porque estamos tan polarizados. Hay una polarización tan alta. Y entonces uno viene y habla en el púlpito sobre la situación de falta de energía y le tira un cantazo a Luma. Y, ay, pastor, no se mete en política en el púlpito, que si esto. Pero ¿y por qué no? Si en la oficina pastoral tengo que atender gente llorando porque no pueden pagar sus cosas, porque tienen que decidir entre si compran medicamentos o compran comida. Pues entonces, ¿por qué yo no puedo hablar de eso en el púlpito si yo necesito darle una voz de esperanza? Yo en la crítica yo no le voy a tirar rafagazo a Luma, claro, pero también te voy a dar un bálsamo de esperanza dentro de ese rafagazo, ¿sabes? Claro. Pues tampoco sería responsable ni ético de mi parte, pues servirme con la cuchara grande contra Luma ahí porque el viento sopla contra Luma. Pues no, la realidad es que es otro reto que es bien importante que tengamos presente. Y pues dentro de ese mismo reto de ser voz profética, yo ahí ato todo entonces lo demás de, por ejemplo, los adultos mayores, porque
la iglesia tiene que responder que su espiritualidad, o sea, nuestra espiritualidad como cristianos tiene que traducirse en servicio. Si no se traduce en servicio, no sirve. Punto. Realmente no sirve. Porque estamos como si estuviéramos sentados en un lugar y come. Y pues nada, no hicimos nada. Todo se quedó en el cuerpo. Pues uno tiene que moverse. Dice la sabiduría del cántico del hermano Roy Brown. Sal a caminar. No estés quieto. Así que, porque te vas a enfermar. Pues mira, es la realidad. Nosotros, la fe tiene que estar en movimiento, la fe se vive en comunidad. Nosotros, como iglesia, estamos llamados a estar presentes en las victorias de las comunidades, pero también en las luchas, en el acompañamiento. Y pues, yo recuerdo una vez, yo estaba hablando con un joven sobre una marcha que hubo, los 2000 algo, sobre la auditoría de la deuda. Ah, claro, para el tiempo de García Padilla, claro que sí. Y yo le decía, no, yo estuve con la iglesia ahí, y él me decía, se puso a la defensiva. ¿Por qué los cristianos tienen que meterse en todo? A decirnos qué no tenemos que hacer, que si esto. Y yo, pues, que este es el problema. Porque lamentablemente los que dicen lo que no tienes que hacer son los que hablan más duro. Y yo, pues mira, ¿tú sabes por qué yo estaba allí? Porque en mi iglesia yo tengo personas mayores que su futuro se está viendo comprometido porque sus pensiones están ahí en juego. Y yo tengo que velar por esa gente. Yo tengo que velar por el futuro de mis hijos, que en aquel momento yo no los tenía. O sea, yo pienso tener hijos, pues en algún momento yo tengo que velar por el futuro de ellos. Es lamentable el mundo que el Puerto Rico que a nosotros nos entregaron hoy. Lamentablemente no es el Puerto Rico que hubiésemos querido, pero nos toca tratar de llevarlo a puerto seguro para que los que vienen subiendo puedan encontrar algo, ¿verdad? Que todavía esté flotando en el puerto. Porque si no, ¿verdad? Pues lamentablemente nos lleva pateco, como dice el refrán. 100% de acuerdo, pastor. Quisiera hablar de esto antes de terminar porque me parece súper importante. Usted tiene estos dos libros. Primero, Discursos de Libertad, una eclesiología desde los 5 grandes discursos de Jesús narrados en Mateo, que es este. Libro súper interesante, pero quisiera, utilizando ese pie forzado que me acaba de dar, hablando un poquito sobre Pisando firme en el suelo, una reflexión eclesiológica también sobre la voz profética de la iglesia. Cuando hablamos de voz profética, muchas personas tienden a pensar en este profeta, que aquí hay alguien, que su hijo está en la cárcel, aquí hay alguien que, qué sé yo, que vive en la calle Esmeralda, no sé qué cuento, y todo el mundo dice, este es profeta porque Dios le está hablando de papi, tiene una línea directa con Dios, y ese es el profeta. Pero usualmente cuando miramos la Biblia y cuando estudiamos un poco el tema de los profetas, la voz profética, y especialmente como usted lo escribe aquí, la voz profética de la iglesia, no es una voz necesariamente de un individuo y no es necesariamente la voz de un adivino o de una divina. Es una persona que entiende el contexto de las cosas que está pasando, ve el desenlace que va a tener la situación si se sigue por cierto camino y anuncia, mira papi, si sigues por ahí, lo que te espera es castigo, o lo que te espera si enderezas es bendición. Quisiera que nos hable entonces sobre esa diferencia entre lo que usualmente pensamos que es un profeta versus lo que realmente es la voz profética de la iglesia que necesitamos entender y que necesitamos ser partícipes porque cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad, creo yo, ¿verdad? No quiero poner palabras en su boca, dentro de esa voz profética. Como si lo hubieses leído ya. La realidad es que, mira, cuando se habla de profeta, mucha gente piensa y ve el profeta como si estuviera leyendo el horóscopo. Tratando de predecir el futuro. Entonces, Walter Mercado. Sí, entonces pues, tienes esta gente que se anuncia como el profeta tal viene a predicar tal día, qué sé yo. Y entonces pues allá van corriendo a ver qué el profeta tal le tiene que decir. Y pues no, nada más lejos de la realidad. ¿Sabes? La labor profética no tenía nada que ver con predecir el futuro. Era como muy bien tú lo describiste, de mira, este es el camino por donde tú vas. Sencillamente estoy anticipando. Yo estoy viendo para dónde tú te estás moviendo y te estoy diciendo, por ahí no, te vas a escocotar, pero si te escocotas es problema tuyo, ¿verdad? No como aquella que dice juicio para ti si haces esto y lo otro. Pero la realidad es que dentro de ese rol profético nosotros tenemos que decir algo. Por ejemplo, en los temas de mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía no estamos hablando de diezmo y ofrenda. Estamos hablando de administración y la creación hay que administrarla. Así que un proyecto como el de Esencia en Cabo Rojo es un proyecto que está puesto para baratar Encanto, un ecosistema completo. Pues claro que la iglesia tiene que estar ahí, claro que la iglesia tiene algo que decir ahí,
Porque, ay, pues sí, pues mire, hay que ponerlo en una balanza. Me decía un buen amigo, ¿verdad? Que es analista político. Chico, pero es que es de allá del oeste. Chico, pero es que yo entiendo eso de la creación, pero... Y mi gente del oeste no tiene empleo. Yo, pues sí, lástima, ¿verdad? Y me solidarizo con mis hermanos del oeste. Hay que buscarle otras alternativas de empleo, pero que no sea a costilla de baratar un ecosistema completo y empeñar el futuro de nuestras generaciones, porque poco a poco le hemos dejado a la isla en canto. Así que la iglesia tiene una situación, ¿verdad? Algo que decir ahí. Pero ¿por qué es importante la voz profética? Nosotros, hay ciertos sectores, vamos a decir nosotros, que tendemos a condenar al hermano Benito Antonio Martínez, ¿verdad? Conocido como Bad Bunny. Yo iba a acabar el podcast, pero no. Vamos por ahí. y entonces, porque canta esto, lo otro. Pues mira, sí, es verdad. Es verdad, uno no puede tapar el cielo con la mano, pues usa malas palabras, pero por otro lado tienes otros que se presentan como valores y pues sus actos no son de acuerdo con las palabras que hablan. Pero al final del día, por lo que lo traigo a él es porque, pues mira, si como iglesia lo identificamos como una piedra, pues la Biblia dice que hasta las piedras hablarán si la iglesia no habla. Entonces, Benito nos trae en contexto. Ahora mismo yo estoy haciendo mi tesis doctoral, el doctorado en teología, y mi tema es la gentrificación en Puerto Rico como una manifestación del pecado estructural. ¿Por qué? Pues mira, porque como iglesia tenemos algo que decir ahí, brother, nos están comiendo el país, nos están sacando. Sencillamente, tú eres un indígena de esa colonia y te tienes que salir de ahí. Pues no. Nosotros tenemos que defender nuestro espacio. Nosotros tenemos que trabajar con eso. Entonces, pues yo no he escuchado a una iglesia hablando a favor de eso. Digo, una iglesia, ¿verdad? No hablando de iglesia en particular. Sí. Nosotros como iglesia en general. No he escuchado hablando de eso. Pues yo creo que desde la teología nosotros tenemos algo que decir ahí. Hay una cuestión de justicia que podemos hablarle a las generaciones de eso. Así que dentro de todo eso, pues hay un espacio donde la iglesia puede hacer. Pero nos conformamos con que entonces vienen y nos declaran 40 días de ayuno en el Capitolio. Y nos ponen una tapa sin cara. Sí, allá vamos. Emocionados. Qué bueno, Señor. Nos dieron 40 días de ayuno. Y en medio de esos 40 días de ayuno, ¡pam! Una ley que te empeña completamente el futuro de nuestros hijos por los próximos 50 años. Ajá, ¿en serio? En nombre de Dios. En nombre de Dios. ¿Sabes? Dios. Sí. De Dios en minúscula y entre comillas. ¡Qué malanga! Ok, déjame ver. Ok, ese tema de la gentrificación me parece súper interesante. Uno, porque usualmente tiene un contexto social negativo, porque usualmente se asocia, o sea, dentro de nuestros contextos de iglesia, con gente izquierdosa, zurdo, socialismo, no sé qué cuento. Y en estos días, no sé por qué, estaba meditando en ese texto de cuando Jesús va a casa de Zaqueo, que tiene esta conversación con Zaqueo: hoy la salvación ha llegado a tu casa, y Zaqueo, en respuesta a la salvación que ha llegado, al reino de Dios que ha llegado a su casa a través de Jesús, Zaqueo dice: mira, mano, lo que yo me llevé mal puesto, yo lo voy a devolver. No lo voy a devolver normal, lo voy a devolver con intereses 2 y 3 veces por encima. Y usualmente no es un texto que cuando entremos a las redes sociales, por ejemplo, o a buscar una prédica en YouTube para ver mientras estamos trabajando, escuchamos que se predique de textos como ese, y me parece que es súper necesario que en temas como, por ejemplo, de la gentrificación, por la razón que sea tal vez del poder que estábamos hablando ahorita, de estos nuevos ídolos del miedo, de lo que sea, el capitalismo tal vez como ídolo también, todos estos temas que tienen que ver con pecado estructural y cómo las organizaciones funcionan en pro de algo que deshumaniza a la sociedad y a nuestros hermanos y hermanas, sean cristianos o no, pues lo vemos como que no, mano, eso no es cristianismo, eso no. Y entonces, todo representante de eso, si no es una voz cristiana, no, pues bro, ese es el anticristo y ese fulano, ese no, muchacho, no te metas. Eliezer, no, esencia, no te metas para allá, porque el dinero que genera, porque el capital que nos produce. Y entonces, siento que el tema de la gentrificación en la iglesia, a pesar de que, como usted bien decía, estamos llenos o tenemos generaciones enteras envejecidas, como que no nos importa. En verdad, es como si no nos importara. O sea, hay gente que nos importa, pero como que,
sí, tenemos mucha gente envejeciente, nos están quitando la isla. Cool. ¿Qué vamos a hacer? Son una carga, son un problema. ¿Me entiende? Entonces, no sé cómo usted o que usted puede entender que es una solución que la iglesia, y especialmente aquellas personas que ya, olvídate, ya estamos en la hoguera y ya nos condenan como izquierdosos o lo que sea, aunque no tengamos nada que ver con izquierdas políticas o sociales o lo que sea, pero que decimos, mira, mano, aquí hay un problema de pecado estructural, aquí hay un problema de gentrificación, aquí hay un problema de deshumanización de la persona, y sea quien sea la voz cantante, cristiano o no, debemos sumarnos a la causa. ¿Cómo la iglesia entonces, cree usted, debe responder a esos asuntos? ¿Cómo la iglesia puede ser parte de esos asuntos sin perder obviamente su voz profética, sin perder tal vez ese aspecto que tal vez a lo que a la gente le preocupa de santidad, de que no nos podemos mezclar con Benito, no podemos aceptar su discurso, porque si aceptamos su discurso quiere decir que ya somos parte del mundo y estamos aceptando todo lo que viene con ese paquete? Y como que no podemos diferenciar, creo yo, una cosa con la otra. ¿Cómo la iglesia puede responder de forma positiva a eso? Pero, ahí vamos entonces con la cuestión de qué sí y qué no, porque no podemos mezclarnos con el mensaje de Benito porque nos contaminamos con el mundo, pero sí podemos tener el paladín de los valores, porque ahí no nos contaminamos, ahí nos da poder, ahí nos da estatus, ¿verdad? La cosa se ve bonita. Brutal. Pero la realidad de todo esto es que, mira, como iglesia tenemos algo que decir en acompañamiento de esas comunidades que están sufriendo gentrificación. Como iglesia tenemos algo que decir en la denuncia, ¿verdad? Cuando eso está ocurriendo. Como iglesia también, porque no es todo denunciarlo, es entonces trabajar para promover, mira, pues qué podemos hacer para hacer un desarrollo económico que sea sustentable, que no sea a beneficio de unos pocos, sino que sea en beneficio de todos. Y dentro de eso, ¿verdad? Pues la iglesia se puede ir insertando. Y volvemos, o sea, cuando hablo de iglesia, hablo en general de la iglesia a nosotros como cristianos y cristianas. Pero en adición a eso, yo pienso que nosotros podemos, ¿verdad? En ese acompañamiento podemos ir educando. Volvemos a la cuestión de la educación cristiana. Lamentablemente vivimos en unos tiempos donde todo es individualismo. Y lamentablemente muchas veces como cristianos nos hemos convertido en eso. Que Dios, dame, Dios, pues, libérame, Dios, dame esto a mí, y la realidad, y de hecho lo vemos hasta en los cánticos modernos, todos son individualistas. Si te pones a hablar cánticos más viejitos, pues es de todo en comunidad, y volvemos, la fe se vive en comunidad. Nosotros tenemos que mirarnos como una comunidad de fe, como qué es lo que pasa con nuestro prójimo. O sea, lo que le pasa a nuestro prójimo nos pasa a nosotros también y tenemos que ser solidarios. Y entonces, vamos, ya que nos han puesto el sello, hace poco yo escribí sobre la situación de Cuba. Independientemente, mira, sea usted capitalista, sea comunista, en el medio de ese debate hay una gente sufriendo ahora mismo. ¿Sabes? Ayer yo estaba hablando con una amiga pastora de allá de Cuba y estábamos hablando y pues mire, su situación está difícil. No tienen combustible para moverse, las hijas están en las casas, no están estudiando porque pues la realidad es que no pueden llegar. No pueden llegar, han suspendido todas las clases, han suspendido todo. Mano, ¿saben? En medio de eso, todavía estamos en esa niñería de quién tiene más poder y qué sector es más potente. Mire, tanto el capitalismo como el socialismo, como el comunismo, todos los ismos mal empleados son malos. Son malos. Los extremos son malos. Eso es como cuando decimos, los cristianos no beben, pero comen. También es malo. Sí, o sea, el alcoholismo es malo, pero la gula es buena. Sacho, para que tú veas lo que es, man, anyways. No es fácil. No está fácil. Pastor, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Quisiera que antes de irnos habláramos un poquito sobre estos dos libros. Creo que los podemos conseguir en Casa Norberto, si no me equivoco, aquí en Puerto Rico. Y también en Amazon, cómo surgen estos libros para aquellas personas que les interese. Además de Amazon y Casa Norberto, si los tiene en la iglesia, si los tiene físicos, si alguien quisiera que se los dedique, etcétera, ¿cómo podemos contactarlos? Pues ahora mismo están disponibles solamente en Casa Norberto y por Amazon. Pisando firme en el suelo fue un libro del 2022 donde básicamente lo que estamos haciendo es analizando, ¿verdad? Diferentes periodos y de la historia de la iglesia
el periodo de la Reforma, porque hablábamos de Reforma y rápido pensamos en Lutero. Pues yo trabajé con Thomas Munster, que él estuvo dándole voz a un grupo de campesinos, ¿verdad? Así que él se unió a la lucha de los campesinos. En periodos modernos estoy con Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Con todo lo que vivió Bonhoeffer dentro del Holocausto, ¿verdad? De la Alemania nazi. De la Alemania nazi. Y entonces también tenemos en el periodo más postmoderno a Monseñor Oscar Romero, ¿verdad? Que ahí lo utilizó él porque él utilizaba entonces el púlpito para hacer esas denuncias desde el púlpito. Y denuncias eso, pues, políticas súper directas. No es casualidad que a los tres les costó la vida hacer esto. Y alguien me preguntó en una ocasión, mira, y a ti no te preocupa eso. Y yo, mira, la realidad es que en estos tiempos no lo descarto, ¿verdad? Que pudiera pasar, que a alguien le hagan eso, pero hoy se asesina peor y se asesina las reputaciones. Yo creo que eso es peor todavía, ¿verdad? Cuando tratan de montarte un caso en algo, para... Como le hicieron a Martin Luther King. Así que, entonces, ahí pues utilizo lo que es el relato del verdadero ayuno en el Antiguo Testamento y me voy entonces con las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que ahí estamos trabajando todo esto y unas recomendaciones pastorales a ese sentido. En este particular, ¿por qué es pisando firme en el suelo? Porque la realidad es que si pensamos en escatología, sí, que bueno, esperamos la llegada del Señor, pero ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras el Señor viene? ¿Nos quedamos así esperando, mirando a lo lejos? No, tenemos que pisar firme, dejar huella en el camino para que la gente llegue al mismo camino al que nosotros tuvimos la gracia de llegar. Y ahí entonces llega Discursos de Libertad, que es los 5 grandes discursos de Jesús a través del Evangelio según Mateo, donde extraigo una reflexión eclesiológica, cómo nosotros deberíamos ser iglesia desde ellos. De ahí, ¿verdad? Cojo un pedacito de cada uno de los discursos, porque no voy a discutirlo completo, si no fuera un libro mucho más grande. Pero particularmente el capítulo 9, que es donde pongo que la iglesia, mirándose ante el espejo de los discursos, es cómo nosotros nos vemos ante esos espejos hoy, ¿verdad? Cómo nosotros nos vemos ahí y qué nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia. Si es encerrados, cogiendo aire acondicionado, adorando al Señor, qué bueno. Y pues nada, lo que pasa al lado, que se caiga alrededor, no importa, que el domingo que viene tengamos luz para poder adorar al Señor. Y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos estar insertados en la sociedad. Así que esos 2 libros, ¿verdad? Pues una aportación que dejamos para la reflexión. Y como dije ahorita, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no está de acuerdo, me llama y nos tomamos un café y lo discutimos. No tenemos que estar de acuerdo. Bello, así que ahí lo tienen. Estos son los 2 libros del pastor Eliezer Burgos Rosado. Probablemente, si termina la tesis, me imagino que vendrán más libros después. Sí, ahora estamos en pausa porque hay que meterle cariño a la tesis. Después de la tesis, porque la tesis toma bastante tiempo. Ahora, así que muy probablemente, y confiando en Dios, estos nos van a ser los últimos libros del pastor Eliezer Burgos. Así que espere más libros por ahí si Dios permite. También el pastor está pastoreando, obviamente, en la iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Valle Verde en Candelaria Arenas, allí en Tuabaja. Así que un saludo a mis hermanos y hermanas allí en la congregación, especialmente a nuestra juventud. Estamos trabajando con ellos. Bello. Así que ahí lo tiene, teólogo y teóloga. Recuerden entonces seguir al pastor en sus redes sociales. Les vamos a dejar aquí en la descripción todos los enlaces, tanto a su Instagram, también obviamente a su Facebook, que es el más que utiliza. Tiene una página llamada Teologizando con Eliezer Burgos. Perfecto. Teologizando con Eliezer Burgos, para que ahí lo siga, pueda leer todos los escritos que hace, todos los artículos. El último artículo que por lo menos hasta el día que grabamos hoy se llama un Nuevo Orden Mundial o Nuevo Ídolo. Está súper interesante. De ahí es donde tomamos parte de la conversación de hoy. Así que pase por allá, sígalo también en Facebook y todas sus redes sociales. Recuerde seguirnos también como La Teología de la Calle en todas las redes. Será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.